traigo una noticia que tengo que decir que me ha enfadado bastante, ¿no? Es de esas noticias que te hace decir, como diría Ayuso, me gusta la fruta, ¿no? Porque esta mañana he escuchado en la cadena SER testimonios de esto que os voy a contar. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclama el dinero de la residencia a familias que perdieron a sus mayores en la pandemia, en esas mismas residencias por no ser derivados a los hospitales. La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dicen están obligados a requerir esas deudas y no hay excepciones, cosa que es mentira. Ha habido excepciones que se han hecho desde la Comunidad de Madrid y creo que esto es importante recalcarlo ante las mentiras que no deja de soltar por la boca Ayuso y su entorno. Hubo excepciones en pandemia, por ejemplo, con pagar las tasas de las terrazas, hubo excepciones con las residencias. Esas residencias en las que murieron ancianos, luego se las indemnizó por perder clientes, es decir, por no haberlos destinado a los hospitales o por haber cumplido lo que les decía la Comunidad de Madrid y haberlos perdido. Es decir, claro que ha habido excepciones en todas las comunidades, pero ya ha habido antes excepciones en la Comunidad de Madrid, con lo cual este argumento, al igual que tantos otros que nos ha dado Isabel Díaz Ayuso, ayer comentábamos aquí la noticia de que los propios informes de la Consejería de Sanidad de Madrid, es decir, los propios informes de la gente de Ayuso, decían y admitían esos protocolos de la vergüenza y admitían en esos informes que hubo durante esos meses esa negligencia por parte de la Comunidad de Madrid y ese mal funcionamiento. Bueno, pues ayer Ayuso, en una rueda de prensa, dijo que era toda una campaña del PSOE. Supongo que es que tienes gente del PSOE en tus filas haciendo los informes de la Comunidad de Madrid. Es decir, es todo mentira tras mentira tras mentira. Por eso creo que cabe aclararlo. Claro que hubo excepciones de pagos de impuestos y de pagos económicos en otros lugares. No ha habido ninguna excepción y de hecho es más, ha habido un señalamiento, ha habido incluso diría un ensañamiento por parte de Ayuso en contra de las víctimas, de los familiares de las residencias. Eso es lo que ha habido. Entonces, como os digo, es una información que da hoy la cadena SER, que es que el gobierno de Ayuso está mandando cartas para reclamar dinero de las residencias a familias que perdieron a esos familiares durante la pandemia. De hecho, te digo más, tanto es así que se hicieron excepciones que ya veréis que después de este escándalo se va a decir que no se va a reclamar más dinero a los familiares. Y si no, al tiempo. Ojo de loca, no se equivoca. Lo cuenta aquí Elena Jiménez en la cadena SER. Ángela Armengol recibió el pasado día 15 de marzo una carta firmada por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, en la que le dicen que tiene una deuda de 901,58 euros por los días de marzo y abril de 2020 que su padre estuvo en la residencia Amavir Valdebernardo hasta que falleció sin ir a un hospital. Se quedó impresionada, dice este testimonio, estuve 3 días completamente paralizada, la he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble. Los 3 primeros días estuve en shock. Es una carta que en casa ha removido un pasado doloroso, dice. Nos hemos sentido fatal, mi madre entró en pánico porque hemos tenido que recordar todo, de verdad que nos ha parecido una falta de dignidad, explica con una mezcla de tristeza y enfado. Su padre tenía 89 años, se llamaba Ángel y falleció el 2 de abril de 2020. Aquí de hecho tenéis el pantallazo de esa carta en la que se le reclaman 901,58 euros. A María de Álvaro también le llegó ese mismo tipo de carta el 11 de marzo y no consigue entender algo así. Dice que después de lo que ocurrió, alguien haya aprobado en una reunión de directivos de la Comunidad de Madrid cobrarnos este dinero. ¿Cómo puede ser esto? Esta mujer perdió a su padre, Ángel, de 94 años, el 5 de abril de 2020 en la residencia en Sánchez de Vallecas, sin recibir atención en un hospital. Ahora le reclaman 674,28 euros con 28 céntimos por el mes de marzo y los 5 días de abril. Dicen, nos están reclamando por un servicio que no se presta y llevado hasta las últimas consecuencias. Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener una atención sanitaria digna. No quiero pensar, porque eso es lo que me atormenta 4 años después, pensar las condiciones en las que se murió. Estas 2 familias tienen claro que no van a abonar ese dinero. María dice de forma firme que no los voy a pagar aunque vaya a la cárcel y no sé por qué no se cobraron a su debido tiempo cuando era un recibo domiciliado. Ángela tiene pensado, dicen,
iniciar una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid y voy a presentar, dice, un recurso de reposición al Tribunal Económico Administrativo y les expondré las causas por las que me niego a pagar. Ambas familias también están sorprendidas con que la Comunidad de Madrid haya estado tanto tiempo buscando a las personas herederas de los fallecidos para poder enviarles la reclamación. Bueno, lo mandan ahora porque haberlo mandado justo después del COVID hubiera sido un escándalo. También lo es ahora, porque hay un motivo por el que no se ha dejado de hablar de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y es que no en ninguna comunidad autónoma, por más que algunos lo quieran repetir y por más que Ayuso aluda a que murieron todas las comunidades autónomas, claro que murieron en todas las comunidades autónomas, en algunas con más incidencia que otras, pero en ninguna comunidad autónoma de España se firmó un protocolo que le ordenaba a las residencias no derivar a los hospitales a enfermos de COVID con riesgo de fallecer, a enfermos de COVID, salvo, ojo, a gente que tuviera seguro privado, que a eso sí les derivaban. O sea, es que había un claro sesgo. En esos protocolos de la vergüenza que existen, que ya se han publicado y que están más que confirmados, por mucho que lo quieran negar, se decía: no derivéis a los hospitales, a los mayores de las residencias, enfermos por COVID, a no ser que tengan seguro privado. Ahí sí, a los del seguro privado sí, pero si tienen que ir a un hospital público, no. Y ese protocolo solo existió en la Comunidad de Madrid. Solo, única y exclusivamente. Y es por eso por lo que se sigue hablando a día de hoy de la pandemia en la Comunidad de Madrid, porque se firmó ese protocolo. Entonces, aparte de esto, como os digo, la cadena SER han estado durante la mañana en el Hoy por Hoy recibiendo diferentes testimonios de afectados por esta carta que les han mandado ahora. Como os digo, dicen aquí que la Consejería de Asuntos Sociales de Ayuso justifican esto diciendo que todas las administraciones públicas están obligadas por legislación a requerir a los ciudadanos sus deudas. Mentira, ya se ha hecho excepciones en otras ocasiones. De hecho, recordemos aquí lo que ocurrió hace tan solo unos meses con las becas comedor, que hubo un momento en el que no llegó el dinero y se le reclamaba el dinero de esas becas comedor a los usuarios, y finalmente, a través del escándalo que se hizo en medios de comunicación, lo que hicieron fue, efectivamente, la Comunidad de Madrid puso ese dinero y no se le cobró ese dinero a los usuarios. Y ya os digo que es lo que va a pasar aquí, porque creo que ellos pensaron, porque deben vivir en su burbuja de Yuppie, ¿no?, en la que piensan que esto ya está olvidado y es agua pasada, mientras ignoran a los familiares de las víctimas en las residencias, porque eso es lo que han hecho con ellos, los han ignorado durante estos 4 años y han mandado esa carta pensando que iba a tener menos incidencia de la que ha tenido, y ahora muy probablemente lo que vayan a hacer es esa excepción que dicen que no se puede hacer. Pues ya veréis cómo dentro de 2 o 3 meses van a anunciar esa excepción ante las reclamaciones que les van a poner todos esos familiares. Spanish Revolution.